Reactivo límite, con comentarios de Wilhelm Oswald. El reactivo límite se define como aquel que se encuentra en menor cantidad estequiométrica o que es consumido más rápido, limitando la producción de la reacción química. En las gráficas se puede identificar al reactivo límite como el que se consume completamente, mientras que el reactivo en exceso es el que queda sobrando. El método algebraico nos permite deducir fórmulas para el reactivo límite. La primera de las fórmulas que presentamos permite la identificación del reactivo límite entre una pareja de dos reactivos sospechosos de serlo. Y la segunda es la ecuación de cuantificación. Esta ecuación nos permitirá determinar la cantidad de reactivo que quedó sobrando y la cantidad de reactivo que faltó para completar la mezcla estequiométrica. La ecuación de identificación funciona como una balanza. El primer producto, que depende de los moles del primer reactivo, al que llamaremos arbitrariamente A, representa la cantidad ponderada de la sustancia A teniendo en cuenta su estequiometría, mientras que el producto que contiene los moles de B representa la cantidad ponderada de la sustancia B teniendo en cuenta su estequiometría. El caso ideal para la industria es que no se den sobrantes o faltantes de reactivos, ya que especialmente los sobrantes son dinero desperdiciado. Esta situación ideal en la que no hay sobrantes se denomina mezcla estequiométrica y es cuando las cantidades ponderadas de reactivos son iguales al restarlos, dando un resultado del factor RL igual a 0. En otras palabras, si al restar nos da 0, significa que no hay reactivo límite ni reactivo en exceso. Si la resta de RL da un resultado positivo, entonces la masa que genera el valor positivo, al ser más grande, está en exceso, es decir, genera sobrantes, y la otra masa es la que se consumirá completamente. Si la resta de RL da un valor negativo, entonces la masa que genera el valor negativo se encuentra en exceso, es decir, genera sobrantes y la otra masa se consumirá completamente, siendo el reactivo límite. Como mencionamos anteriormente, la segunda ecuación nos dirá cuántos moles sobraron o faltaron dependiendo del coeficiente estequiométrico de la sustancia recíproca en el análisis de RL. Tenga en cuenta que este instrumento algebraico solo me permite analizar dos reactivos a la vez. Otro detalle a tener en cuenta es que no siempre los enunciados nos dan la cantidad de sustancia en moles y lo más común es que nos den la cantidad de sustancia en gramos, por lo que deberemos convertir de moles a gramos analíticamente. Para esto, recuerde siempre que los moles se pueden reemplazar por el cociente de la masa en gramos dividido la masa molar respectiva. Miremos entonces estos ejemplos. Voy a transformar estas dos ecuaciones en sus formas que me admitan hacer cálculos con la masa en gramos. Entonces voy a reemplazar la masa en moles de la sustancia A por un cociente entre la masa en gramos de A dividido la masa molar de A. Y lo mismo para los moles de B. En lugar de moles voy a necesitar gramos de B dividido la masa molar de B. Y de esa manera la fórmula de RL me permite realizar cálculos con la masa en gramos, siempre teniendo en cuenta tener los datos para obtener las masas molares respectivas. Ahora, para el cálculo de la cantidad en masa sobrante o faltante. Digamos que no quiero saberla en moles, sino en gramos. Nuevamente, los moles se pueden reemplazar por la masa en gramos de la sustancia dividido su masa molar. Pero tenga en cuenta que lo que necesito despejada es únicamente la masa en gramos de la sustancia, por lo que la masa molar va a pasar de dividir a multiplicar. Y por lo tanto, esta será la fórmula que me permita calcular la masa en gramos de la sustancia faltante o sobrante, teniendo en cuenta el coeficiente estequiométrico de la sustancia recíproca en el análisis RL y la masa molar. Adicionalmente, tenga en cuenta que RL aquí se calcula como un valor absoluto, así que no vamos a tener en cuenta si RL fue positivo o negativo.
Las masas que calculemos siempre van a ser valores positivos. Miremos el siguiente ejemplo. Al inicio se ponen a reaccionar 4,5 gramos de dióxido de manganeso. Nos dan la masa molar con 4 gramos de ácido clorhídrico y nos dan su respectiva masa molar. Nos van a preguntar por cuántos gramos de gas de cloro se obtienen. Tenga en cuenta que para poder calcular uno de los productos, tengo que saber cuál de los dos reactivos es el reactivo límite, ya que es sobre él que se puede hacer la estequiometría normal. Entonces el primer paso es identificar quién es el reactivo límite empleando la ecuación de RL. Posteriormente voy a adjudicar arbitrariamente quién es la sustancia A y quién es la sustancia B. Voy a emplear el simple orden en el que viene la ecuación. La primera sustancia reactivo es el dióxido de manganeso, así que voy a tomarlo como mi sustancia A. Entonces, de la sustancia A necesito la masa en gramos. Del dióxido de manganeso tengo 4,5 gramos. La masa molar del dióxido de manganeso me la dan en el enunciado también, 87 gramos por cada mol. Realicemos el análisis dimensional, ya que el segundo término también va a estar con las mismas unidades. Los coeficientes estequiométricos generalmente los reemplazo sin unidades. Gramo que multiplica y gramo que divide se van a cancelar. Y mol que está dividiendo a una división va a pasar a multiplicar. Finalmente, debo identificar el coeficiente estequiométrico de la sustancia A, que es el dióxido de manganeso, y en la ecuación no hay un coeficiente, por lo tanto implícitamente sabemos que es 1. Pero un 1 en una multiplicación no agrega ni quita, así que cancelamos ese coeficiente. Ahora hay que determinar quién va a ser la sustancia B, que no es otro sino el segundo reactivo, ácido clorhídrico. Entonces del ácido clorhídrico me piden inicialmente su coeficiente estequiométrico, que en la ecuación me dicen que es 4. También me piden la masa en gramos, que eran 4 gramos. Y la masa molar, que eran 36 gramos por cada mol. Recuerde que estas unidades tenían un mismo análisis dimensional, por lo tanto, quedaba mol multiplicando. Moles los sacamos como factor común. Y aquí viene el primer paso de Fermi. Como 87 no es un múltiplo sencillo de 5 o de un número par, entonces voy a modificar este 87 al número más cercano posible, que sea múltiplo de 5, porque aquí tenemos un 4,5, o de un valor par porque tenemos un 4. Voy a redondear hacia el par superior, ya que me permitirá simplificar más fácilmente el 4. Entonces, en el momento en que redondeo de 87 a 88, la respuesta que vaya a dar dejará de ser exacta y se convertirá en una aproximación fundamentada. Entonces, mitad de 4 es 2, mitad de 88 es 44. Mitad de 2 es 1 y el 1 no lo escribimos. Y mitad de 44 es 22. En este punto podríamos hacer un análisis de Fermi diciendo que el primer término tiene un número que multiplica mayor y un número que divide menor que el segundo término. Por lo tanto, al ejecutar la resta, el resultado será positivo. Sin embargo, este ejercicio tendrá una segunda pregunta que nos implicará tener que realizar el cálculo de RL. Así que vamos a ver cómo se resuelve este tipo de restas cuando la simplificación no es sencilla. Podemos tomar dos rutas. La primera es la de resolver una resta de fraccionarios, pero en este caso, repito, las bases no son sencillas de manipular, por lo tanto la solución más simple es convertir a decimales, resolviendo las divisiones correspondientes y luego sí restar los decimales. La clave aquí es que no necesitamos tener todos los decimales de confianza. Solo en este caso vamos a poderlo resolver con un decimal de confianza. Entonces tenemos que hacer dos divisiones aritméticas. La primera en la que divido 4,5 entre 22 y la segunda en la que divido 4 entre 36. Entonces comenzamos con la primera división. Como 4,5 no cabe en 22, lo que hago es mover la coma una posición a la derecha y al resultado le coloco 0, Ahora sí puedo preguntar, ¿cuántas veces cabe 45 en 22? Y la respuesta va a ser 2 veces, porque 2 por 22 es 44 y 3 veces ya se pasaría. Entonces, cabe 2 veces. Y
ya obtuvimos nuestro primer decimal de confianza, por lo que no tenemos que completar el procedimiento de la división aritmética. Ya tengo la respuesta que estaba buscando, 0,2. Ahora vamos con la segunda división aritmética. Como 4 no cabe entre 36, entonces muevo la coma una posición a la derecha y a la respuesta le coloco 0, ahora pregunto cuántas veces cabe 40 entre 36. Y la respuesta es una vez. Y nuevamente no necesitamos calcular lo que queda en el residuo porque ya obtuvimos la respuesta para la primera cifra significativa que estaba buscando, 0,1. Al ejecutar la resta de 0,2 menos 0,1, entonces obtenemos 0,1 como valor positivo. Eso significa que la sustancia A ponderada va a ser mucho más grande que la sustancia B ponderada. Y por lo tanto la sustancia B ponderada es el reactivo límite. Y sobre la sustancia B es que vamos a hacer la estequiometría básica para poder responder la pregunta. Como es un problema de gramos a gramos, debemos escribir la fórmula o ley de la estequiometría básica que me responde la pregunta de gramos del dato a gramos de la incógnita. Entonces la masa en gramos de la incógnita va a ser igual. Primero el coeficiente y luego las masas molares. En los coeficientes, entonces el coeficiente de la incógnita va arriba y es dividido por el coeficiente del dato. Y en el segundo cociente volvemos a tener una masa molar de la incógnita que va a ser dividida entre la masa molar del dato. Y finalmente la masa en gramos del dato. Observe que el patrón es que los coeficientes y las masas molares de la incógnita quedan multiplicando y los coeficientes y la masa molar del dato quedan dividiendo. Esa es una manera sencilla para memorizarse esta ecuación que es bastante útil. Entonces, nuestra incógnita va a ser el gas de cloro. Buscamos el coeficiente estequiométrico del gas de cloro en la ecuación y, por lo tanto, al no aparecer nada, implícitamente es un 1. La masa molar de la incógnita o gas de dicloro no aparece de manera explícita, pero se puede calcular. En este punto usted debe saber ya de manera memorizada que la masa molar del hidrógeno es de 1 gramo por cada mol. El ácido clorhídrico, al tener una masa molar de 36 gramos por cada mol, HCl, nos va a determinar implícitamente que la masa molar de un solo cloro es de 35 gramos por cada mol. El gas de dicloro tiene 2 átomos de cloro, por lo tanto, el doble de 35 gramos por cada mol es 70 gramos por cada mol. Anotamos, por lo tanto, la masa molar del dicloro como 70, mientras que la masa molar del dato es la del ácido clorhídrico, que si no la expresaron explícitamente, que era 36 gramos por cada mol. Recuerde que no reemplazamos las unidades gramos de cada mol de la masa molar de la incógnita y gramos por cada mol de la masa molar del dato, porque de todas maneras se van a cancelar. Finalmente, colocamos la masa en gramos de la sustancia dato, que fue 4 gramos de ácido clorhídrico. También necesitamos el coeficiente estequiométrico del dato, que es del ácido clorhídrico y es 4. El resultado, como se pueden dar cuenta, va a estar expresado en gramos, justo lo que me están pidiendo en las opciones de respuesta. Ahora viene la simplificación. Tengo 4 que multiplica y 4 que divide, se cancela. Finalmente, para dividir rápidamente, vamos a hacer una aproximación de Fermi. Vamos a redondear 36 a 35 para que la respuesta sea rápidamente un 2. Eso implica que en nuestras opciones de respuesta debemos buscar aquella que sea más cercana a 2 gramos. La primera es 0,19, la segunda es 1,9, la tercera es 19 y la cuarta es 190. De ellas, la opción más cercana a 2 es 1,9 gramos y por lo tanto esa es la respuesta más probable. Si usted hace la operación con la calculadora de 70 entre 36, se dará cuenta que es en efecto la respuesta correcta. Ahora vamos a resolver la segunda pregunta. Calcular la cantidad de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Entonces, para esto vamos a tener que emplear la segunda ecuación del reactivo límite. En esta, la masa en gramos del reactivo que queda sin reaccionar, y lo sabemos que es en gramos porque las opciones de respuesta me las están dando en gramos, va a ser igual al resultado del valor absoluto del RL dividido el coeficiente estequiométrico de la sustancia recíproca y la masa molar de la sustancia que estamos analizando. El reactivo en exceso era el dióxido de manganeso.
Su sustancia recíproca era el ácido clorhídrico y por lo tanto vamos a tomar ese coeficiente estequiométrico, 4. El valor absoluto de Rl va a ser igual a 0,1 mol. Y recuerde que el valor absoluto solo afecta a los valores negativos. Por lo tanto, si es un valor positivo, lo podemos reemplazar directamente sin el valor absoluto. Finalmente, necesitamos la masa molar del dióxido de manganeso, que en este ejercicio me lo dan como 87 gramos por cada mol. Ahora procedemos a resolver este problema. En primera instancia, 0,1 no es un valor fácilmente procesable, pero 0,1 es igual a 1 dividido entre 10. Cancelamos las unidades mol que multiplica y mol que divide, por lo que la respuesta final va a estar expresada en gramos, justo la unidad de las opciones de respuesta. Ahora lo que queda es resolver aritméticamente, y nuevamente para hacerlo más rápido, es mejor por un análisis de Fermi. 87 no es un número par, 4 y 10 sí son números pares. Por lo tanto, lo más conveniente es convertir 87 a su valor par más cercano, que es 88, para que se cancele fácilmente con el 4. Por lo que el valor que generemos nuevamente dejará de ser una respuesta exacta para ser un valor aproximado. Comenzamos la simplificación. Vamos a dividir arriba y abajo entre 10. 88 dividido entre 10 es 8,8 y 10 dividido entre 10 es 1, lo que me permite cancelar ese 10. Y ahora hacemos análisis de mitades. Mitad de 4 es 2, mitad de 8,8 es 4,4. Nuevamente podemos sacar mitades. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4,4 es 2,2. Por lo tanto, la respuesta es 2,2 aproximadamente. Ahora debemos buscar en nuestras opciones de respuesta cuál es la opción más cercana a 2,2 gramos. Y la respuesta evidentemente es la primera opción, 2,1 gramos. Observe que a pesar de las aproximaciones de Fermi que se realizaron, las respuestas dadas son bastante cercanas a las respuestas verdaderas. Bien, estos fueron los análisis de reactivo límite por el método algebraico y los análisis de Fermi para poder resolver pruebas de tipo test sin calculadora. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.